gracias. Buenas tardes a todos. Lo que estáis viendo es nuestro último presentación. Está prácticamente caliente porque ha sido el sábado pasado la presentación en Madrid Fashion Week y que ha acabado ayer. Es la edición, creo que 50. No, perdón, esta es nuestra colección 52. Pero la edición de Cibeles creo que llevan alguna más que las que nosotros. Como sabéis, Devota y Lomba es un proyecto que iniciamos Luis Devota, Modesto Lomba. Luis Devota era arquitecto de formación, murió en el 93, nació en Argentina, pero de origen navarro, de Tafalla, y yo que nací aquí al ladito, en Arcaute, un pueblo que ahora todo el mundo conoce. Cuando yo nací en ese pueblo no conocía a nadie, pero era por eso que ya sabéis todos, es muy conocido, ¿no? Muy popular. Y iniciamos el proyecto en Vitoria, en Álava. El momento igual no era el más idóneo para seguir desarrollando un proyecto de moda, o las circunstancias se nos pusieron más fáciles para irnos a Vitoria, y no voy a comentar la anécdota que comentábamos antes con vosotros, simpática en el fondo, ¿no? Y bueno, pues nosotros nos iniciamos en un momento, los 80, finales de los 80, después de la reconversión textil, como una empresa de creación de moda alrededor de un concepto de marca. Es cierto que nosotros nos iniciamos en un momento como Luis Devota, Modesto Lomba, adquirimos al final lo de Devota y Lomba porque la sinergia incluso de los medios ya nos titulaban así, y nosotros lo adaptamos y lo hacemos más ágil, ¿no? Años después, en el 94, finales del 93, empezamos a tomar la decisión, ya sin la presencia física de Luis Devota, de como empresa abandonar el concepto de empresa del sector textil para convertirnos en una empresa más de diseño y desarrollo. Y nos desarrollamos a través de concepto licencias, ¿no? Con la colaboración y creando contratos de desarrollo con empresas en sectores diversos, de las joyas, gafas, complementos de bolsos, zapatos, trajes de comunión, de novia. Es decir, de alguna forma nosotros seguimos desarrollando sobre todo la imagen. Nosotros diríamos, como empresa no producimos nada más que producimos concepto, imagen alrededor de, ¿no? En toda la evolución que ha vivido el sector. Estoy intentando ir un poquito así, muy levemente y muy rápidamente, porque como efectivamente os decía José Ignacio, estaría muy bien escucharos a vosotros para saber un poquito, y sobre todo porque no voy a poder estar mucho tiempo, saber un poquito por dónde os gustaría que avance. Y lo que os decía, nuestro desarrollo de empresa es a través de licencias, de nosotros generar marcas. Es decir, cuando hablamos además de la pasarela, nosotros en esa evolución también que han tenido las propias pasarelas, cuando presentamos nuestra colección en el 85, los desfiles duraban 45 minutos, 40-45 minutos. En este momento veréis un desfile que no está en cámara montada, no está editado, es como os decía, bien fresquito, ¿no? Una colección que dura apenas 15-20 minutos, y que evidentemente la evolución que nos ha llevado un poco el desarrollo de las grandes cadenas de distribución, ¿no? En la que, como sabéis, España es líder, ¿no? Está Francia en la concepción de lo histórico, de la moda histórica, Italia en lo industrial, y España somos líder en el sector de la moda en distribución. Eso ha configurado totalmente en el sector creativo, y las marcas o los diseñadores cada vez trabajamos mucho más el concepto, más que llegar a una pasarela. Nosotros no estamos mostrando un muestrario, sino lo que mostramos es una colección, ¿no? Y la colección lo entendemos, no solamente la ropa o las prendas es un elemento más, donde la elección de las modelos, la música, el maquillaje, la escenografía, todo el ambiente que se crea a través incluso me atrevería a decir hasta el front row, la primera fila, es decir, los invitados, y toda la mecánica que da vueltas alrededor del desfile, la iluminación, todo está pensado en crear simplemente un concepto alrededor de una marca, ¿no? Evidentemente hay diseñadores que
siguen en otra filosofía y que tienen otra filosofía, siguen mostrando muestrarios en la pasarela, es decir, pan a vender a la pasarela, vestidos y chaquetas y pantalones. No es nuestra forma de entender la pasarela desde el punto de vista de presentación y desarrollo, ¿no? Perdón por esto. ¿Queréis hacer alguna pregunta a alguien? Sí, vale, adelante. Buenas tardes. Creo que tenemos micrófono, ¿no? Mira, yo quería una información. Yo tengo un proyecto que sería, yo pienso que la moda está baseada en Europa, ¿no? O sea, yo creo que la moda y la cuna es Europa. Y ¿Tú eres brasileña? Sí. Yo desde Brasil no me atrevería a decir en este momento eso, pero bueno, vamos a admitirlo. Sí, okay. Pero yo pienso que los conceptos brasileños son baseados en los de aquí. Allá la gente intenta ser más sutil por el frío que hay aquí y allá es más calor, ¿no? Y cuando he empezado a conocer el tema, o sea, con el curso, con cosas que ahora estamos cursando, ¿no? Mi interés era saber cómo que si hay posibilidades, si hay alguna relación de la Asociación Española, ¿no?, con Brasil. Si vosotros tenéis algún proyecto... Bueno, casualmente, mirad, nosotros en este momento estamos iniciando antes de ayer, yo tenía una reunión, te lo venía comentando, con un grupo de empresarios brasileños y argentinos, ¿no? Hablando sobre una posible participación o colaboración de Moda España con industriales brasileños. Estamos estableciendo muy recientemente, llevamos unos meses conversando con la Fashion Week tanto de Sao Paulo como de Río, porque evidentemente nosotros entendemos casi lo contrario que tú estás pensando, que efectivamente Brasil, es decir, sus Fashion Week en este momento son emergentes, es decir, están sucediendo cosas, es decir, Brasil en sí mismo es un país en este momento muy atractivo para el resto del mundo, para Europa y lo hay es. mucha necesidad. Vale. Y además, bueno, hay mucha necesidad y hay muchas posibilidades evidentemente en el desarrollo y el crecimiento del país, que habrá que verlo también, ¿vale? Y eso evidentemente para el sector de la moda española es interesante, ¿no? Con lo cual nosotros estamos trabajando en esa dirección, ¿no? Tampoco es fácil para la moda española porque no tenemos, diríamos, el respaldo de la maquinaria económica, industrial que tiene Italia o Francia, ¿no? Pero evidentemente no lo vamos a dejar de intentar, ¿no? Sí, perdona, porque la idea que tenía sería trabajar dentro de aquí, conociendo profundamente, o sea, aprofundarme más en digamos, en la moda española para llevar para allá. O sea, la idea que tengo contactos allá y gente esperando para poder introducir allá. Lo que pasa es que no tenía base ninguna para meterme en el mercado. Y en el caso, si necesitábamos ayuda o alguna cosa, podríamos solicitar a vosotros. Bueno, podemos hablar, es decir, ayúdanos a que te refieres dinero. No, dinero no. Entidad de financiación, pero bueno, si efectivamente interesa... Vamos a procurar que hacer unas preguntas más cortas, vale, para que hable sobre todo Modesto. Y bueno, Vale, efectivamente, primero nosotros, es decir, como yo también como ejerciendo como presidente de la Asociación de Creadores de Moda España, es decir, todo lo que es, incluyendo Brasil, todo lo que es Latinoamérica, Sudamérica, evidentemente para nosotros estamos convencidos que es un campo de desarrollo natural de nuestra cultura, ¿no? Por el idioma primero, por lo cultural después, y que hemos sabido muy poco aprovechar en general de este país, ¿no? Y sobre todo cuando nosotros que tenemos relación con el sector en México, en Argentina, pues evidentemente, claro, les contamos de la crisis en España. Y evidentemente, pues imagínate contarles de nuestra crisis a los argentinos que han vivido el corralito, pues la risa es divertidísimo, ¿no? Es decir, que para ellos esto lo tienen más que superado, ¿no? Pero es algo natural, incluso cuando nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando, y yo creo que en no mucho tiempo vamos a poder tener en España probablemente una escuela de formación magnífica, que probablemente sea el legado de una persona muy conocida en nuestro sector en este país, que
que aprovecha además, es decir, esa cercanía del idioma para crear esa escuela que no existe, ¿no? En habla hispana, que existe, como sabéis, en Londres o como sabéis en Nueva York, escuelas punteras importantes de formación, ¿no? y que España podría ser, en ese caso, incluso en la formación, ese punta de lanza, ¿no? del sector. Gracias. Sí. ¿Alguna pregunta? Oh, sí. Yo quería preguntar, ¿qué crees que le falta ahora a las escuelas de moda españolas para ser esa gran escuela que todavía falta por llegar? Bueno, yo creo que las escuelas que existen están haciendo un buen ejercicio, ¿no? Pero sí que probablemente tenemos una carencia, que es una escuela de formación de titulación superior, ¿no? También por una cuestión casi incluso ideológica, ¿no? O de concepción o de concepto, ¿no? Y yo creo que uno con esa otra visión, ¿no? Es decir, más de lo que pueda tener pues las grandes escuelas en el mundo, ¿no? Es decir, pero yo creo que es decir, tenemos escuelas que están dando muy buena formación, ¿no? Pero con las carencias evidentemente que seguramente les aportan la falta de medios, ¿no? En muchos casos, ¿no? Pero la formación que se está recibiendo es buena, ¿no? Es decir, probablemente, es decir, igual no tanto preparándolo para la realidad que nos toca en este país, ¿no? Porque la absorción, y a nosotros nos preocupa como asociación del sector, nos preocupa mucho la absorción de los profesionales que salen de las escuelas en formación, ¿no? Porque no está el sector lo suficientemente crecido como para recibir a tanta gente en formación, ¿no? Pero también es cierto que la formación, tanto los máster como las escuelas que hay en el sector, están sirviendo para formar a profesionales de otros sectores que por razones diversas están próximos o les toca trabajar con el sector, ¿no? ¿Otra pregunta? Sí, bueno. Sí, pero... hemos venido Modesto y yo hablando, aunque no parezca, y entonces, en principio, el origen de la invitación para esta jornada era la curiosidad de una de las personas que asiste aquí, que no le voy a desvelar, en conocer un poco lo que podían ser las claves del 2010, de este, no sé si siglo o este decenio, cuando para ella, pues hace 15 años, pues cuando le dijeron que el tema del diseño informático y el patronaje por ordenador iba a ser clave en la construcción, o sea, en la construcción, lo que era la industria textil, pues le abrió muchas puertas y le dio ideas de por dónde iba a ir el mercado. Entonces la pregunta de Modesto es, aprovechando el nombre de la ponencia, que es tendencias tanto a nivel global como local del sector del mercado textil, era eso, a ver, a nivel del mundo, a nivel global, qué le parece que es clave ahora y a lo que nos tenemos que preparar, y luego si puede bajar un poco a nivel de Euskadi, incluso de Guipúzcoa y Álava, y que haya conocido un poco mejor. Claro, la reflexión, es decir, la que uno se está haciendo después de haber pasado ya toda la reconversión textil que hace este país, asimilar, ¿no? La invasión de lo asiático, de la mano de obra barata que hemos llamado, de la esclavitud en el fondo en nuestro sector y en muchos sectores productivos. Como sabéis, ahora muchos medios están hablando, se está poniendo en valor los procesos o los desarrollos artesanales, ¿no? Nosotros nos preocupa en este momento cómo podemos afrontar esto, es decir, en un país que llegamos tarde a la reconversión textil, porque los franceses o los italianos o los alemanes lo hacen en el año 45, acabada la Segunda Guerra Mundial. Nosotros lo hacemos 40 años después, con lo cual llegamos tarde. En ese momento, casi a apenas 10 años, nos cae evidentemente la producción china, con lo cual no tenemos la posibilidad de recomponer nuestros tejidos industriales en el sector textil, sobre todo, ¿no? Por eso probablemente, es decir, no podemos hablar de una gran potencia
en moda desde el punto de vista creativo, ¿no? Porque no hemos tenido esa oportunidad, ¿no? Luego también tenemos, tampoco hemos sabido, y digo hemos sabido para ser generales, para no echar la culpa a nadie en concreto, que los grupos de inversión o quienes están pensando en qué invertir han visto el sector de la moda como un sector a invertir en nuestro país, ¿no? Evidentemente en otros países se ha visto muy claro y se está ejerciendo perfectamente, o en una parte muy concreta en la distribución como la que somos líderes, pues evidentemente les parece muy interesante los grupos Inditex y todos estos grupos, ¿no? Pero lo que es el sector creativo está muy descuidado. Y aquí había una reflexión, volviendo un poquito a la mano de obra, a la artesanía, que en un encuentro que organizaba la revista Yodona, hablábamos de sostenibilidad, de responsabilidad con el medio ambiente, y los grandes grupos de distribución, Mango, Inditex, hablaban de sus etiquetas, que cuidaban el medio ambiente, la responsabilidad sobre los pececitos, el agua, nuestros campos, nuestro medio ambiente en general. Yo les decía que para cuándo una etiqueta de responsabilidad con la mano de obra. Es decir, tenemos un bichito en el ser humano, en la tierra que se llama ser humano, que lo estamos descuidando. Es decir, estamos desmantelando, asistiendo en este momento, pero no solo en nuestro sector, yo creo. Pero bueno, yo hablo del que conozco, que se están cerrando montones de empresas especializadas que van a ser irrecuperables, con mano de obra especializada que va a ser irrecuperable volver a poner en marcha, y que estamos descuidando, ¿no? Están descuidando, sobre todo, para mí me parece que estos grandes grupos es lo que están descuidando, ¿no? Y en ese caso, además, uno de los grupos intentaba defenderse hablando de Tánger, creo que era la ciudad textil marroquí, creo que no me estoy equivocando, donde ellos producían mucho, que habían elevado los precios, pero que ellos habían decidido mantenerse, ¿no? Y yo les decía, porque además era el grupo Mango, les decía, creo que no es creíble vuestra teoría porque lo hicisteis con Barcelona. Es decir, el sector de la moda y de la distribución abandonó el sector textil, y Barcelona cayó, evidentemente, ¿no? Con lo cual lo harán igualmente, ¿no? Es decir, el crear en este momento, pensar o trabajar un poco en crear una etiqueta de responsabilidad laboral donde nos garantizamos que lo hecho en España o hecho en Europa tiene unas condiciones laborales que no se pueden garantizar en el tercer mundo, que en el fondo además es proteger la mano de obra cualificada y empresas cualificadas, con evidentemente un valor excedido, es decir, un valor mayor, pero que el consumidor también tiene que ser tiene que comprometerse con esa acción. Es decir, el consumidor tenemos que saber o ser capaces de que entienda, de que se comprometa, que está comprando una camisa que vale 20 euros más, 25 euros más, con el compromiso de la responsabilidad social y laboral, ¿no? Es decir, y por lo que significa todo eso. Es decir, somos capaces de hacer eso, es decir, hemos sido capaces de hacer una etiqueta para cuidar los peces y las lagunas, pero somos capaces de hacer una etiqueta para cuidar, en el fondo, la responsabilidad laboral y la profesionalidad de muchos profesionales que se va a perder y que la perdemos, ¿no? Y que además lo que estamos es creando miseria en el tercer mundo y pobreza aquí, ¿no? Porque al final lo que estamos provocando es empresas que se cierran, y cuando se cierra una empresa, evidentemente hay trabajadores detrás, ¿no? Entonces, esa era también un poco, yo creo que es una de las reflexiones que desde el sector se debe hacer. ¿Alguna pregunta? Sabéis que es una dinámica abierta. A medida que hablamos de esto, si os ocurre alguna pregunta y queréis hacer. Plan B. Vale. Sí. Sí, se oye bien. ¿Sí? Sí, yo por lo menos. ¿Sí? Los de atrás, ¿no? Ok. Vale. Bueno, yo soy Ana y me he venido con mi hermana Elena. Entonces, bueno, desde hace 7 años y medio, ya en mayo 8, creamos nuestra propia empresa de complementos y bisutería. Entonces, siempre, justo a colación de lo que estabas diciendo, sí que es verdad que es súper difícil luchar contra los grupos importantes, porque, claro, al final son los que comen todo el sector. Y claro, después todos, o sea, gente de nuestro sector, cuando estamos en ferias y todo, pues todos andamos igual, ¿no? Al final, que es muy difícil para nosotros salir adelante ante pues la invasión de
de cosas, o sea, súper baratas, lo que sea y tal. Entonces también un poco sobre lo que estabas diciendo era si, y aparte que se están perdiendo también oficios muy especializados, porque si no, nosotras hacemos todo aquí en San Sebastián. Vamos a procurar hacer cortas las preguntas. Entonces la historia era que luego también a la hora igual de que si quieres contactar con alguien, algo más específico, lo que sea, es imposible, entonces nosotras somos autodidactas. Pero si se puede si se puede hacer algún centro o si existe la posibilidad de que en un futuro pues pudiese hacer formaciones más... Yo sinceramente no te sabría decir cuál es la solución. Es decir, lo que sí es cierto que esto ya nosotros lo vivimos en finales de los 80, la aparición de los grandes grupos de distribución como Inditex, ¿no? Es decir, la asistencia que ayer estaba mi equipo en París visitando Premio Visión, que es la feria de tejidos más importante del mundo. Me acuerdo en los 80, cuando yo acompañaba a mi equipo, veíamos un poquito los tablones de tendencias, veías un poquito lo que veías un poco en tendencias y te dejabas un poco inspirar sobre eso, ¿no? ¿Vale? Cuando aparecen los fenómenos Inditex, claro, evidentemente ellos son mucho más ágiles, ¿no? Nosotros hacemos un ejercicio de 6 meses, ¿no? De que produces, pones en la tienda, ellos a las 3 semanas ya lo han colgado en el escaparate, con lo cual en este momento hacemos lo mismo para exactamente saber lo que no debemos hacer nunca, bajo ningún concepto, el color que no debemos utilizar, la textura que no debemos utilizar. Si recordáis, en los 80, cuando los analistas de moda hablaban de un desfile, hablaban de tendencias, es decir, la falda este año parece que va por encima de la rodilla, que por cierto este año lo he escuchado por primera vez después de muchos años hablar un poquito de esa conclusión, ¿no? Que hacía mucho tiempo no lo escuchaba. Y donde la conclusión también de muchos periodistas que habían estado en las diferentes fashion del mundo, pues el color rojo era el color de tendencia y un poco esa es la conclusión. En este momento, hace muchísimos años, que esa no es la teoría, porque el diseñador nosotros hemos cambiado, es decir, esto que yo os decía, esta reducción de tiempo, en el fondo lo que trataba de explicar es eso, es decir, que ha habido una evolución, la misma evolución que sucedió desde el proceso de la alta costura, cuando Paco Rabanne por primera vez incorpora música, chicas de color, es decir, el concepto empieza a cambiar, por la aparición también del prêt-à-porter. Aquí hay un ciclo que en el fondo la moda también sigue los ciclos de evolución, ¿no? Entonces la reducción, incluso ya estamos viendo desfiles en Nueva York y en París de 8 minutos, ¿no? Imagínate un desfile de 8 minutos, me siento y me voy, ¿no? Es decir, pero tiene ese sentido, es decir, que en el fondo no se trata de mostrar lo que quiero vender, sino lo que quiero contar, el concepto de una marca, lo aspiracional, la filosofía que tiene esa marca sobre no solo la forma de vestir, sino la forma de ver el mundo, la forma de vivir también, ¿no? Entonces, todo eso, es decir, es un poco el ciclo que estamos viviendo, es decir, evidentemente intentar competir con los grandes, es decir, yo creo que el diseñador lo que tiene que hacer el creador, que es un poco lo que cada vez intentamos más y nosotros no sé si lo conseguimos, pero lo intentamos es decir, yo ya hace muchos años, ante la pregunta ¿qué se va a llevar la próxima temporada?, mi contestación es, y además convencido, no tengo ni idea ni me interesa. Es decir, pregúnteselo usted a Mancio Ortega, que es el que marca en este momento las modas. Es decir, el diseñador ya no habla de modas, ni de tendencias, ni de colores, sino de una filosofía de su marca, es decir, mi marca tiene esta filosofía, tiene esta personalidad, cuenta esta historia y usted busque su identidad dentro de mi marca, ¿no? de mi filosofía. Es decir, lo que yo digo muchas veces es decir, mírate el espejo y búscate, es decir, busca tu propia imagen, es decir, al margen de si se lleva el marrón, si el marrón no te sienta bien, no te pongas el marrón, es decir, busca los colores que te gustan dentro de una colección o de varias colecciones, los largos que te sientan bien y los anchos que te sientan bien. Es decir, es una forma totalmente diferente de consumir. De alguna forma sería la misma forma que estamos cambiando, es decir, grandes centros de venta de alimentación, hipermercados o el consumo de lo macrobiótico, biológico, ecológico, es decir, otra forma, es decir, consumimos, yo como esto porque sé que es bueno para mi salud, que me favorece una serie o me da una serie de aportes de vitaminas, de simplemente incluso hasta de ilusión que pienso que me aporta unas cosas que a veces igual podrían ser o ir a un supermercado con un carrito, te lo llenan de bolsas, ¿no? Comida basura
y tú te la vas comiendo, ¿no? Entonces la diferencia un poco de cómo consumimos, es decir, no, yo creo que los creadores en este momento no debemos hablar de moda, no es decir, es una forma que podían vender camisas, pero también podían vender chorizos con la misma sinergia, y otra cosa lo que debemos hacer los diseñadores. El salto, por lo que yo he apuntado un poquito también, por una conciencia de responsabilidad sobre no solamente el medio ambiente, sino también en la formación de las artesanías y las profesiones, es decir, que tenemos que empezar a repetir muchas más veces y decir hecho en España o en Europa, es decir, o en Euskadi o lo que quieras. Es decir, que sin embargo cuando vendemos jamón o cuando vendemos vinos o chacolí tenemos denominaciones de origen. ¿Por qué la moda no los vamos a tener y el consumidor lo valora? ¿No? Es decir, ¿por qué no valorar esas cosas, ¿no? Es decir, que hemos perdido y que además nos están perjudicando. Y un ejemplo, aunque yo había dicho que no lo iba a decir porque era muy tonto y muy simple, pero es que al final, es decir, estamos comprando un monedero o una camisa hecha en China de un señor que nunca va a venir a tomar un café a nuestro bar, ¿no? Entonces igual, incluso hasta en la lógica cercana y tonta, pues igual es que debemos empezar a plantearnos, es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿A costa de qué estamos comprando tanto? Es decir, y otro estudio que yo leí hace no mucho tiempo, donde un corte de pelo en los últimos 15 años había aumentado un 15%, no, perdón, un 70%, ¿vale? Sin embargo, una camisa había bajado en ese mismo periodo de tiempo un 70%, ¿vale? Porque claro, la cabeza no la puedes cortar, enviarla a China que te la devuelvan peinada y con la señora la camisa así. Entonces, claro, la mano de obra aquí responsable y consecuente de un señor que tiene un salario digno, que tiene una seguridad social, unas prestaciones, pues evidentemente no las puedes garantizar en el tercer mundo, ¿no? Porque también otra de las cosas que dejamos seguir pasando, es decir, claro, las grandes cadenas dicen no, si nosotros firmamos contratos con un señor que nos garantiza que su mano de obra es responsable, no hay niños, tal, pero claro, ellos no quieren decir lo que ya saben, que es que hay un tercero que es al que le dan el trabajo, que es el que tiene los niños, el que no tiene las condiciones y todo lo demás. Pero claro, ellos se protegen con ese contrato. Entonces, la sociedad tiene que empezar, es decir, ¿qué mundo queremos, no? Es decir, entonces también la moda es responsabilidad, ¿no? Es decir, estamos dando bajo coste, es decir, estamos queriendo comprar cada vez más barato, yo creo que en general, pero en moda mucho más, a costa, es decir, de la irresponsabilidad de no, es decir, ¿por qué esto es más barato? Es decir, ¿por qué en los últimos 15 años una camisa vale un 70% menos? Es decir, no es lógico, es decir, algo está pasando, es decir, alguien está pagando el precio de esto, ¿no? Y lo estamos en el fondo pagando otros, porque dices, bueno, sí, la miseria del tercer mundo, pero el empobrecimiento también de Europa, de lo más cercano, de nuestros vecinos, que se están quedando sin trabajo, ¿no? Y profesionales magníficos, profesionales, que lo que tú dices, es decir, mi gran tragedia empresarial es llegar a los inviernos y ver cómo va la salud de mis modistas, porque son mayores y un catarro se las lleva, ¿me entiendes? Es decir, cuando tienen hijas que son médicos y abogados y otro tipo de profesionales que están en el paro, bueno, los abogados no, hay muchos conflictos, pero sin embargo que ellas están desbordadas de trabajo, ¿no? Entonces, claro, eso es un poco, es decir, estamos incidiendo en una dirección muy irresponsable, ¿no? Perdón, sí. El que se extiende al final soy yo. Sí, una última pregunta, ¿eh? Hemos visto que coger el autobús, no, que está, el avión a las 5:30. Que eso, estamos todos aquí vendiendo moda y estamos todos de acuerdo que debería ser así, pero mi pregunta sería, ¿hay algún estudio a corto o largo plazo sobre el comportamiento del consumidor que va a tener? Quiero decir, claro, pero el consumidor está aquí, en general está claro, es que aquí, pero lo que pasa es que se tendría otra doble lectura, es que, ¿qué estudios? Es decir, es un poco como lo que dicen las televisiones, no, es que estos son los programas que la gente quiere ver, es decir, no es serio, es decir, desgraciadamente el ser humano tiene tendencia a la dejadez, es decir, comemos en exceso, es decir, porque lo fácil es dejarse, es decir, no practicar nuestras facultades volitivas, de la voluntad de decir, no, esto no como
porque me perjudica, porque no es decir, no hago esto porque no es bueno para mí, no es bueno para la sociedad. Es decir, el ser humano tiene tendencia a consumir en ese... Entonces lo que no podemos es decir, pretender buscar un estudio que nos diga por dónde van a ir ellos, no, es decir, por dónde queremos que vaya el consumo. Es decir, en realidad estaría, es decir, como lo hemos hecho en el medio ambiente, en el fondo, mentira, porque en el fondo sabemos que todo es más marketing que otra cosa, es decir, en el fondo a nadie le interesa. Venía leyendo en el avión el artículo que efectivamente han desbancado la contención del CO2 a la atmósfera, es decir, donde continuamente vamos a seguir en eso y nadie le preocupa, ¿no? Lo que pasa es que queda muy bonito decir somos responsables con el medio ambiente, pero no lo sé, es decir, y no soy pesimista, ¿eh? Menos mal. Fenomenal, Modesto, pues muchísimas gracias. Bueno, yo creo que he sido invitado aquí pues para contar un caso de una empresa muy pequeña, de un producto muy pequeño, textil por supuesto, que probablemente es un ejemplo de que si no nos hubiésemos reinventado con todo este tema de traer producto de China ya habríamos desaparecido hace bastantes años. Y pues bueno, os voy a contar un poco rápidamente el caso en el sentido de lo importante que es pues de hacer un producto básico, que es lo que hacíamos nosotros, a reinventarnos a nosotros mismos, lanzar una marca. Y más que, sinceramente, más que en el tema específicamente de la moda, es más bien un producto relacionado con la tecnicidad en el textil, es decir, con los tejidos técnicos, los hilos técnicos, etc. Bueno, esto que veis aquí es Echalar, se ve entero, es decir, ahí viven 800 personas. La empresa empezó aquí, siete personas de este pueblo, familia entre ellos. En el año 85 había una crisis como la de ahora y deciden juntarse para crear su puesto de trabajo. No sabían qué hacer, no venían del mundo de la empresa, habían trabajado pues algunos en el sector eléctrico, otros en laminaciones, que alguien les saca, en una grúa. Y bueno, pues hubo una persona que les aconsejó y les dijo que había unas máquinas italianas que les ponía hilo por arriba y salía un calcetín por debajo. Pues bueno, dijeron, parece fácil, y entonces empezaron a hacer calcetines, básicos de deporte. Cuando digo básicos de deporte, os podéis imaginar todos, es el calcetín de algodón blanco con una raya azul y una roja. Entonces se empezó a vender bastante, pero bueno, era un negocio que no tenía mucho futuro, os lo digo rápidamente. Se trabajó con gigantes como el Corte Inglés, gigantes como Alcampo, gigantes como Adidas, gigantes como Reebok, pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues que durante un tiempo esas empresas lógicamente pues confiaban en el trato personal, en una empresa de aquí, etcétera. Pero llegó un momento en el que, pues bueno, nos llamaron un día y nos dijeron, no, el pedido este de 120.000 pares, no hace falta que vengas a verme. Hemos convocado una subasta online el lunes a las 12 y vosotros os conectáis desde allí, desde vuestra sede, y pujáis. Ah, bueno. Entonces nos sentamos ahí a las 12, empezamos a pujar, y yo creo, bueno, teníamos nuestra estructura de costes hecha ahí, y claro, lógicamente, pues yo creo que terminamos a los 3 minutos aproximadamente, que ya nos dijeron que había gente pujando pues 30-40% por debajo de lo nuestro, ¿no? Era un negocio de peligroso futuro. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque trabajábamos con grandes clientes, lo podíamos ver, es decir, te puedes imaginar que el Corte Inglés, que Reebok, Adidas, Alcampo, si hay chinos que hacen los calcetines básicos como esos, que los hace cualquiera, mucho más baratos que nosotros, pues no nos iban a comprar a nosotros por la simpatía que nos tenían por haber trabajado unos años. ¿Qué más? Pues bueno, ya por el lado de la empresa teníamos que ser conscientes de que hacíamos un producto que era no diferenciado, es decir, lo mismo que les hacíamos nosotros a esos clientes se lo podía hacer exactamente igual un turco, un chino, un taiwanés o un coreano. Es decir, ya quizás no era el de azul, el raya azul y raya roja, pero era pues el típico calcetín blanco pues con la marca de Boomerang del Corte Inglés, la marca de Caps de Prica, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, había 4 variables claras, que era que teníamos un escaso poder de negociación, es decir, no teníamos nada especial que ofrecer respecto a otros, teníamos el riesgo comercial concentrado en muy pocos clientes, se nos caía el Corte Inglés, se nos caía Prica un año y probablemente cerrábamos,
eran clientes importantes, como os he dicho, que estaban atentos a la globalización del mercado, y nuestro índice de propiedad de negocio era 0. Es decir, nosotros no había nada de lo que hacíamos que fuese exclusivamente nuestro y que lo hiciésemos diferente a los demás. Hacíamos el calcetín que nuestro cliente quería, ¿no? Entonces paramos, hicimos un replanteamiento estratégico en 3 ejes, que los voy a pasar un poco rápidamente, centrándonos en lo que sería incrementar la propiedad de negocio, es decir, crear una marca, la rentabilidad, es decir, aumentar la venta de producto técnico y disminuir esa venta de producto básico no diferenciado, y minimizar el riesgo comercial, es decir, intentar tener muchísimos más clientes, aunque sean pequeños, para mantener una estabilidad, y que no perdiendo uno, pues se nos fuese el negocio al garete, ¿no? Entonces ahí empezamos, apostamos dentro de los diferentes ejes de desarrollo de negocio, apostamos por especializarnos en un único producto, ¿vale? En lugar de, aparte de calcetines, ponernos a hacer guantes, bufandas o gorros, es decir, decidimos especializarnos en calcetín y venderlo en cuantos más países mejor, ¿vale? Es una estrategia que se define, es especializarte en un único producto, en una profundidad en ese producto, pero siendo consciente de que ya vas a dejar de vender a nivel nacional y que te vas a expandir a nivel internacional. La marca, pues bueno, creamos una marca que se llama Lorpen. Lorpen significa logro o consecución en euskera. Lógicamente el significado que tiene es lo que la gente que creó esta empresa quería conseguir. Su logro era realmente vivir trabajando en la empresa que ellos habían creado. Le pusimos lógicamente un tagline en inglés, que significa Innovative Technical Socks, más que nada pues por el significado de las 3 palabras, es decir, porque Innovative es algo que nos iba a obligar año a año a lanzar novedades en este producto en el que estábamos especializados. Technical, porque nos diferenciaba de lo que hacíamos antes, que era el producto básico, es decir, íbamos a decir claramente que estábamos haciendo un producto técnico. Y socks, que son los calcetines, porque íbamos a mostrarnos como especializados en una única categoría de producto que eran calcetines, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, hemos evolucionado mucho, es decir, hemos trabajado en profundidad del producto, desde patentar algo tan simple que parece como un embalaje, es decir, la forma de presentar el producto. Patentamos un embalaje con un sistema de apertura para que se viese el producto y no hubiese que sacar el calcetín o romper el embalaje para verlo en el punto de venta. Bueno, lo hicimos en casa, la verdad, lo encargamos a un centro tecnológico de Pamplona, pero no nos daban respuesta. Hablamos con alguna imprenta especializada y tampoco, y al final uno de los socios originarios se cogió cajas de cartón, empezó con una tijera y se lo inventó. Bueno, lógicamente adornamos el producto con elementos de presentación en el punto de venta, y creamos nuestra propia tecnología, y luego lógicamente fuimos perfeccionando también el sistema de fabricación hasta conseguir la ISO 9001. ¿Qué más? Pues bueno, nos volvimos locos e hicimos algo que nadie hacía. Es importante cuando te especializas en un producto pensar en qué cosas diferentes se pueden hacer. Es decir, todo el mundo pone hilo encima de la máquina tejedora y saca un calcetín por debajo. Pues dijimos, si en este sector que nosotros estábamos, que era el de montaña y esquí, hay tejidos técnicos que la gente se los pone como ropa, dijimos, ¿por qué no vamos a intentar hacer un producto técnico utilizando tejido en vez de hilo? Pues ahí nos veis en Echalar con un pequeño taller, porque esto es confección, es lo que conocéis, es patronaje, cortado y cosido. Lo que pasa es que, claro, son tejidos elásticos, hay que sofisticar mucho la construcción del producto, pero bueno, lo lanzamos con tejido polar de la marca Polartec y ganamos un premio a la mejor innovación en accesorios que otorga Polartec como empresa en el momento que lo lanzamos al mercado. Y este calcetín pues ha sido vestido por, la verdad es que la mayoría de los alpinistas que hoy en día van a subir 8000 en el Himalaya, pues llevan este calcetín. Es un calcetín además que tiene un relleno de una guata de Primaloft, que es un aislante que se utiliza en ropa también, y bueno, es lo máximo que se puede comprar en este sentido pues para ese tipo de expediciones. Claro, el PVP son, imaginaros, de lo que valen 6 pares del calcetín de algodón que hablábamos antes, un par de estos vale 60 euros en tienda. ¿Qué hicimos en un principio? Pues bueno, el dicho este que dice dime con quién andas y te diré quién eres. Pues lo que hicimos fue aliarnos con los proveedores estratégicos del sector. Con Scholler, que desarrolla tejidos técnicos, lanzaron un hilo y lo presentamos. Con Primaloft, como os decía, que hacen la guata que rellena la ropa, pero también lanzaron un hilo y lo empezamos a utilizar. Entonces adornamos, digamos, nuestro producto por las marcas de proveedores
que eran más reconocidas en el sector, ¿no? Y nos dimos... Bueno, no sé si puedo hacer pregunta rápida. Como quieras, sí, sí. Cuando comentabas lo de aliarse... No, no puedo hacer. Oiremos a los tres ponentes en general, ¿eh? Vale. No sé que hay algo. Bueno. Y después hacemos un turno de preguntas, pero en este caso ya adelante. Vale. Cuando pongo... Adelante, Mónica. Cuando pongo fase 2, es decir, en una... ¿Podría preguntar? Sí. Sí. Sí, perdona. Sí, bueno, pues pregunto. Cuando hablas de aliarte con estas empresas que tienen productos, materiales técnicos, ¿vosotros podíais proponerle a la empresa una necesidad o cogíais lo que la empresa producía y luego lo aplicabais a vuestros calcetines? Bien, eso, la respuesta vendría en la fase 2, pero bueno, la verdad es que no, en este sector, sinceramente, la gente que lo conocéis, es decir, hay unos desarrolladores de tecnologías, que puede ser Gore-Tex, que puede ser Polartec, que puede ser Scholler, que crean tejidos. Todas las marcas que conocéis, si conocéis marcas de este mundillo de montaña, North Face, Arc'teryx, Agloves, Columbia, toda la gente está a expensas de lo que esas empresas crean. Luego, que eso es importante, está ese componente del diseño, ¿vale? Tú puedes hacer una chaqueta con la nueva tecnología de Gore-Tex 3 capas, ¿vale? Pero hacerla más bonita, por el colorido, etcétera, o lógicamente está la calidad de las terminaciones, hay fabricantes chapuceros y fabricantes buenos, pero la tecnología en sí, la cortina de agua y la transpirabilidad que te ofrece el Gore-Tex 3 capas, Gore lo que hace es, al que más metros de tela le compra, probablemente le dé una exclusividad durante un periodo de tiempo, pero es lo que hay, ¿vale? Entonces nosotros en una primera fase lo que hicimos es, como entre comillas, somos un producto pequeño, a que la gente probablemente le presta menos atención de lo que debería, lo que hicimos fue adornar nuestra marca, ¿vale?, con las marcas de esos proveedores, ¿ok? Pero la fase 2 es a donde yo quería llegar, es decir, que es la tecnología Trilayer que presentamos hace un par de años, es una reflexión más allá, es decir, porque yo os decía, estos creadores de tecnología, en general, ¿de qué viven? Luego, de vender metros de tela, de membrana, ¿vale? Entonces, en realidad, cuando ellos crean las tecnologías, ¿en quién están pensando? Pues en la prenda que más tela les consume, principalmente, ¿vale? Entonces nos dimos cuenta de que, pues posiblemente el Coolmax, que es un hilo, ¿vale?, que luego se convierte en un tejido, la tecnología, cuando tú entras en la página web de Coolmax, te dice, no, el Coolmax es un poliéster que expulsa el sudor al exterior, donde se seca el tejido en contacto con el exterior, con el aire, ¿vale? Entonces dices, muy bien, me pongo una camiseta de estas para correr, sudo, y como el aire me va dando, se me seca. Pero ahora, claro, tú te pones a pensar y dices, pero vamos a ver, pero si yo soy un calcetín, si yo tengo una bota encima, es decir, ¿con qué aire se me va a secar un calcetín de Coolmax? ¿Vale? Entonces, cuando hablo de fase 2, lo que hicimos fue intentar adaptar, es decir, entender lo que cada fibra o cada tejido de ese mundillo ofrece, entender las tecnologías y pensar realmente en cómo las adaptamos a nuestro producto para conseguir que nuestro producto funcione mejor, ¿vale? Entonces, el Trilayer no es más que una utilización racional de la tecnología que está disponible en el sector textil técnico de montaña. Lo que hicimos fue crear un sistema de 3 capas en el que lo que hacemos es poner en contacto con la piel una fibra hidrófoba y en el exterior una fibra hidrófila, ¿vale? El sistema de fabricación de tejido del calcetín es más complicado, es más sofisticado, da más defectuosos, es más caro, pero al final de verdad estás ofreciendo una tecnología que es adecuada para el producto que tienes. Es decir, lo que haces es gestionar el sudor por ti mismo, por el calcetín, sabiendo que tienes una barrera fuera, que es un calzado, ¿vale? Porque pasa lo mismo, la membrana de Gore-Tex es eficiente en ropa, pero si habéis probado botas con Gore-Tex, tampoco te sale el aire del pie por agujeros, porque el tema impermeable transpirable son antagónicos, es decir, si no entra agua, sale aire, ¿cuánto? ¿Vale? Ahí está la pelea eterna, Entonces nosotros lo que hemos hecho es crear un sistema que lo que hacemos es gestionar el sudor por nosotros mismos como calcetín, intentando mantener la piel seca, ¿vale? Bueno, luego lógicamente, a nivel de marketing, nos rodeamos de gente que daba credibilidad al producto, es decir, si tú dices que Alberto Iñurrategi o Félix en los inicios pues utilizaban nuestros calcetines, la gente presta atención a eso.
Iñaki Ochoa de Olza, expediciones al Everest, expediciones a la Antártida, bueno, todo eso es lo habitual, más o menos, pues para dar credibilidad al producto, ¿no? La estructura comercial, es decir, lo que siempre nos preocupa, es decir, bien, tengo un producto, lo sé hacer, pero ¿cómo vendo, no? Pues bueno, lo que hicimos fue hacer todo siendo muy conscientes de que el calcetín es un complemento. Entonces creamos dos tipos de canal de distribución, uno corto y uno largo. El corto es un representante que visita un punto de venta y nosotros facturamos al punto de venta, ¿vale? Es decir, las tiendas a nivel nacional son nuestro cliente. Tenemos un representante que visita con el muestrario y que ofrece el producto. Y sin embargo, a nivel exterior se trabaja con distribuidores. Entonces hay un distribuidor que distribuye productos complementarios al nuestro, ropa, botas, etcétera, que probablemente tiene o no tiene un calcetín técnico que ofrecer a sus tiendas en su país. Entonces aquí también lo que hicimos, esto va a pasar un poco rápido, lo que hicimos fue también, entre comillas, entender un poco el sector, como nos pasó un poco con las fibras, y decir, un momento, lo voy a pasar adelante, y decir, ¿cuál es la forma típica que conoceríais de encontrar distribuidores a nivel internacional? Pues es ir a una feria, ¿verdad? Dices, cojo 48 metros cuadrados en una feria, me presento allí, que es donde generalmente los distribuidores de los países van a buscar, y bueno, esperas a que te vengan a visitar, o bien previamente, pues bueno, si sabes más o menos de distribuidores que llevan alguna marca, pues envías una oferta y esperas a que te vengan, ¿no? Pues nosotros lo que hicimos fue hacer un estudio, es decir, en internet está todo hoy en día. Entonces tú entrabas a cada marca, va a pasar esto, bien, lo que os decía, ¿no? Estos están en una feria. Entonces lo que hicimos fue simplemente Internet y Excel. Fueron nuestras herramientas. Es decir, entramos en Internet en marcas referencia del sector, de ropa, de calzado, esquís, bastones, lo que quieras, ¿no? Entonces hicimos un cuadro de doble entrada en el que pusimos en un lado, imaginaros, en las columnas las marcas, algunas os sonarán, ¿no? Pues puede ser en ropa, North Face, tal, o botas de montaña, Solo, Scarpa, Lowa, no sé qué, y pusimos todos los países en las filas. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando tú entras en la página web de Asolo, en una de las secciones suele poner distribuidores. Entonces fuimos rellenando el cuadro de doble entrada. Y entonces, en Asolo rellenamos, imaginaros, el nombre de la empresa que les distribuye en cada país. Fuimos rellenando eso por cada marca y finalmente, ¿qué es lo que consigues? Si tú mirases en la fila de Holanda, pues te das cuenta de que hay una empresa distribuidora que distribuye las botas Asolo, los bastones de esquí de no sé quién, los esquís de no sé cuántos. Entonces tú te haces una idea de cuáles son los 2 o 3 distribuidores principales en cada país que pueden ser candidatos buenos para llevar tu marca. Parece simple. Dices, pero bueno, pero te tienes que dar cuenta de que tienes, bueno, haciendo un trabajo ingente de pasarte muchas horas delante del ordenador, ¿qué terminas haciéndote? Pues un mapa comercial mundial. Y de esta forma lo que hacíamos era planificar las ferias enviando, pues, un mes antes un email de presentación comercial, pero ya enfocado al distribuidor o los 2 o 3 candidatos que tú creías que podían ser mejores, ¿no? Entonces, bueno, el resultado es, hoy en día, pues en algunos mejor, en algunos peor, estamos en 60 países, con presencia, es decir, te puedes encontrar nuestro calcetín en tiendas de 60 países, creo que tengo algún ejemplo puesto. Pues esto es una tienda en Helsinki, en Finlandia, por ejemplo. Pero bueno, tenemos una en Chisinau, en Moldavia. Pues bueno, no son muchas, pero puedes ir a Moldavia y te encuentras un expositor con el producto nuestro del Orpen. La vuelta de tuerca, es decir, los chinos que nos hubiesen echado a nosotros del mercado y nos hubiesen hecho cerrar la empresa en los años 90, pues nosotros ahora tenemos una serie de clientes especializados, porque como sabéis, en China empieza a haber ya movimiento de consumo de bienes de mayor precio, y nosotros ahora mismo como Lorpen estamos vendiendo en China. Nos quedaba un país, Estados Unidos. Entonces lo que hicimos también fue, pues a la hora de decidir cómo entrar en Estados Unidos, tanteamos el tema de un distribuidor, pero bueno, teníamos un problema
primero, con la estructura de precios, ¿vale? Y segundo, iba en contra de la estrategia que nos habíamos planteado. Es decir, si nosotros cogemos un distribuidor para un macromercado como Estados Unidos, estamos poniendo todo el riesgo concentrado en ese único cliente, ¿vale? Y si ese cliente, ese distribuidor, llegase a vender 400.000 pares de calcetines, dependeríamos de que ese cliente nos compre, o que no tenga un accidente, o que un día no decida distribuir otra marca de calcetines, caso en el que nosotros perderíamos todo el mercado, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue, rápidamente os lo cuento, teníamos un distribuidor en Canadá, porque la estructura de precios en Canadá nos lo permitía, entramos bien en el tema del esquí, y lo que hicimos fue... Bueno, el otro tema con Estados Unidos es que Estados Unidos, al producto textil de aquí, en nuestro caso en los calcetines, paga un 16,2% de arancel por entrar allí, ¿vale? Entonces nos hacían menos competitivos todavía contra las marcas estadounidenses, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue, en resumen, hablamos con el distribuidor canadiense en aquel momento estaba un poco débil. Las empresas de distribución generalmente son un poco volátiles, porque una marca les quita la distribución, pierden muchas facturaciones de año en año, son empresas bastante sensibles. Entonces nos encontramos un distribuidor en Canadá que conocía el mercado americano y que, bueno, visto el éxito que estaba teniendo en Canadá, nos propuso convertirse en una especie de departamento de ventas nuestro para Estados Unidos, ¿no? Entonces hicimos una primera prueba, fuimos a las ferias de Estados Unidos y presentamos el producto a través de ellos. Es decir, nosotros enviamos el producto a un almacén en Nueva York, en la zona de Estados Unidos, lo almacenábamos allí y ellos organizaban una red de ventas para que visitasen a los puntos de venta, ¿vale? Entonces, bueno, de esta forma teníamos una oportunidad que era coherente con lo que habíamos dicho, porque cada cliente que consiguiésemos sería nuestro. Al trabajar ese distribuidor como departamento de ventas nuestro, no sería suyo sino nuestro, es decir, le pagábamos un dinero de comisión. Pero, bueno, el producto fue bien acogido, pero seguíamos teniendo un problema, es decir, que seguíamos teniendo un coste de transporte muy alto por enviar el producto desde aquí al almacén de Nueva York, ¿vale? Y seguíamos pagando el 16,2% de arancel por meter el producto allí. Entonces, y además en un accesorio, complemento como es el calcetín, es muy importante ser rápidos sirviendo a la tienda, lo que nosotros hacemos aquí en España, en Francia, etcétera. Entonces, claro, imaginaros que se rompe el stock en Nueva York de alguna referencia concreta, tienes que andar enviándolo por avión desde aquí al almacén de Nueva York, ¿vale? Entonces, el segundo paso que hicimos fue, visto el éxito que tenía la marca, la buena acogida, absorbimos definitivamente al distribuidor canadiense y lo convertimos en una filial comercial. Entonces las 8 personas que estaban ahí pasaron a trabajar exclusivamente para Lorpen, solamente para trabajar el tema administrativo y la organización de la red de ventas a nivel de Canadá y Estados Unidos. Y entonces el último paso que nos quedaba era intentar poner el producto de una forma más ágil y más barata en los almacenes de Nueva York. Y entonces lo que decidimos hacer fue, a ver, hay un país que tiene un acuerdo de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos, ¿vale? Al que tenéis que imaginaros que nosotros el know-how de fabricación que habíamos adquirido en este tiempo teníamos que ser capaces de transmitirlo. Entonces, bueno, en la empresa, en Lorpen, precisamente la gente que trabaja a pie de máquina, los técnicos especializados, etcétera, no hablan idiomas. Entonces, imaginaros, sería muy difícil coger una empresa fabricante de calcetines en Canadá y fabricar en Canadá, porque haría muy difícil esa transmisión del conocimiento. Sin embargo, hay un país, que es México, en el que se habla castellano, que tiene mucha tradición textil, porque originalmente había fabricado mucho producto textil para Estados Unidos, es decir, estaba padeciendo la globalización del mercado, perdiendo muchísimos clientes americanos contra China, etcétera. Entonces el mercado textil en México iba en declive. Entonces lo que hicimos fue pues montar una fábrica en México. Encontramos una persona, esto también fue suerte, es decir, una persona de la zona de Chalar, donde estábamos nosotros, que era un ingeniero industrial que llevaba 25 años en México. Entonces teníamos ese elemento de confianza, lo conseguimos, porque es importante que la persona que tengas dirigiendo una empresa en el exterior, bueno, pues no te la vaya a jugar, como se suele decir, es decir, que no te monte ni la competencia ni cosas parecidas, ¿no?
Entonces, bueno, había mecánicos, es decir, había maquinaria de hacer calcetines, quizás no al nivel de sofisticación que habíamos llegado nosotros, pero sabían trabajar las mismas máquinas, porque la misma máquina hace el calcetín de algodón que el calcetín más caro de hilo que puedes hacer con 3 capas, con seda y con Primaloft, ¿vale? La diferencia está en lo que sabe el mecánico y cómo sacarle el máximo rendimiento. Entonces, pues bueno, la ventaja, pues os podéis imaginar, arancel cero de México a Canadá y Estados Unidos. El transporte se hace por camión, bien, son 10 días pasando aduana, pero bueno, cualquier problema que tienes de una rotura de stock lo suples bastante rápido. Y luego, pues lógicamente también dolarizábamos el negocio, en el sentido de que podíamos ofrecer unos precios más competitivos y en dólares americanos para muchos distribuidores que ya teníamos, ¿vale? Y que nos compraban desde Chalar, desde aquí. Hablo de distribuidores asiáticos, hablo de distribuidores sudamericanos y hablo de distribuidores de Australia y de Nueva Zelanda. Entonces esa gente lo que hizo fue pasar a comprar de nuestra fábrica de México. Por último, pues bueno, esta es la estructura, que es la que os he explicado, es decir, tenemos una fábrica en México que es propia, donde hay 35 personas ya. Tenemos un almacén logístico en Buffalo, en Nueva York, que está justo a 2 horas de la frontera con Canadá, y tenemos una sociedad, una filial comercial en Canadá, en Toronto, con 8 personas. Entonces, final, es decir, habíamos planteado 3 ejes. ¿Cómo está la empresa desde el año 97 que lanzamos la marca, que decidimos replantearnos todo esto, respecto a cómo estaba antes de ese año 97? Pues bueno, en propiedad de negocio, en lo que es la apuesta por el desarrollo de nuestra marca, pues bueno, lo que representa nuestra marca Lorpen en la facturación de la empresa es prácticamente el 70-80% de lo que facturamos. Por lo tanto, tenemos mucho componente de lo que vendemos es nuestra propia marca, que nadie más la hace, solo lo hacemos nosotros. Segundo, rentabilidad. Pues lo describe la evolución de las ventas de calcetines de Lorpen que hemos conseguido durante estos años, ¿vale? Estamos por encima de 800.000 pares a nivel mundial en 60 países, como os decía. Y por último, la estabilidad, que hablábamos, el riesgo comercial. En el 97 teníamos 8 clientes a nivel nacional. En el 2010 tenemos 500 puntos de venta a nivel nacional en España. Pues para que los que conozcáis, pues podéis pensar en Forum, podéis pensar en el Corte Inglés, en la sección de deportes que compara nuestra marca, o cualquier tienda especializada que conozcáis relacionada con la montaña y el esquí. Tenemos 600 puntos de venta entre Estados Unidos y Canadá, tenemos 150 clientes, puntos de venta también en Francia, y 60 distribuidores a nivel mundial. Entonces la comparación es evidente, es decir, nosotros de estar temblando de año a año por perder un cliente de aquellos gordos que teníamos, hoy en día, en un momento de crisis, pues puedes tener un país que lo pasa mal, un distribuidor que lo pasa mal, unos cuantos puntos de venta que cierran en un país o en otro, pero la estabilidad que tenemos como empresa es muchísimo mayor de la que teníamos en el año 97. Y nada, pues esto es todo.